Pareciera, sí, Sí. sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes porque son más de las 12, hermano. ¿Cómo están? Bueno, siguiendo con los informes bimensuales que nos entrega Carmen Paz respecto de noticias o novedades en el ámbito normativo, tanto de tribunales como de circulares de la DDU y cambios que hayan habido en las leyes, que hay varios, y cambios en los decretos también, en lo que se refiere a nuestro ámbito de proyectos de arquitectura y proyectos de construcción en general. Hay varias cosas interesantes para conocer hoy día e interiorizarse. Es bueno estar al día con lo que está pasando. Yo diría que como abogado, desgraciadamente el panorama no se ve muy auspicioso en el sentido de que las complicaciones normativas que hemos estado viviendo en el último tiempo, o más bien en los últimos años, vayan en camino de resolverse o de alivianarse, sino que pareciera que va por otro lado la cosa de quizás más complicaciones que las que teníamos hasta el año pasado. Pero, en fin, dejo con ustedes a Carmen Paz para que hagan su exposición respecto de los distintos cambios que han habido en los últimos 2 meses, y abierto siempre a preguntas o a consultas que ustedes tienen convenientes para profundizar en algunos de los temas. Adelante, Carmen Paz. Gracias, José Ramón. Ahí voy a dejar. ¿Se ve la presentación? Sí. Ahí, perfecto. Ya, vamos entonces con los cambios que hemos tenido. Bueno, entre medio tuvimos el verano, teóricamente nos debió haber tocado hacer diciembre, enero, pero estábamos en febrero medio complejo, así que bueno, se nos acumularon bastantes cosas y además ha habido bastante actividad, tanto de cambios legales como en interpretaciones de la Contraloría respecto de varios temas. El primero que yo les quería comentar tiene que ver con un dictamen que se refería a la DDU 455, fue solicitada por Patricio Germán, y esta DDU 455 se refiere a los distintos pronunciamientos y es una DDU en que de alguna manera hace como un compilado respecto de distintos pronunciamientos que tenían que ver con la aplicación del artículo 55, cómo se relaciona el artículo 55, que como ustedes saben es este artículo de excepción que se refiere a las construcciones en el área rural, con el decreto ley 3516, entonces que es el que permite la subdivisión de predios agrícolas en el área rural. Aquí Patricio Germán básicamente lo que decía es que esta circular 455 no fijaba criterios para poder especificar cuándo, en qué condiciones o en qué circunstancias se generan núcleos urbanos al margen de la planificación intercomunal. Como ustedes saben, el artículo 55 dice que fuera de los límites urbanos no será posible construir, abrir calles, etcétera, etcétera, y que la Ceremi, las distintas Ceremis en las regiones tienen que velar o supervigilar que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación. Ahora, el concepto de núcleo urbano no está definido ni en la ley ni en la ordenanza, ¿ya? Y sobre ese punto la Contraloría indica que efectivamente no existe una definición en la normativa del concepto de nuevo núcleo urbano, por lo que no es posible que la DDU 455 fijara un concepto sobre ese criterio. Sin embargo, le dan un respaldo a algunas circulares oficios que se han dictado en varias Ceremi, me acuerdo en este momento en el caso de Coquimbo, en el caso de la Ceremi de los Ríos, que determinan dice que no se advierte impedimento para que las Ceremi de Vivienda y Urbanismo determinen parámetros o constituyan criterios objetivos atendidos a sus realidades territoriales sobre los cuales ponderarán al revisar caso a caso si se genera o no un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación intercomunal. Entonces acá con esto, el fondo no da lugar al reclamo de Patricio Germán, pero sí indica que estos criterios establecidos por la Ceremi y que de hecho se están preparando más de estos para otras Ceremi, tienen un respaldo en el sentido de establecer los criterios para cada región en términos de cuándo se entiende que se genera un núcleo urbano al margen de la planificación. Es un tema hoy en día muy complicado porque está afectando a muchas parcelaciones y construcciones en las áreas rurales.
Ahora, este otro dictamen, que es el E 167280 del 21 de diciembre pasado, es en virtud de un reclamo que establece inmobiliaria plusvalía eficiente en contra de la DOM de Peñalolén, por un rechazo que se hizo a través de la resolución 328 el 20 de julio del 2020 a una solicitud de anteproyecto que correspondía a un proyecto de 604 casas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba acá? Ellos indicaban en su reclamo que se había aplicado el plano del PRMS que graficaba erróneamente el emplazamiento del estadio El Sausal. A mí me tocó conocer este caso, estableciendo entonces para la zona donde se había solicitado ese anteproyecto que correspondía a un uso de suelo de equipamiento recreacional y deportivo, ya regulado en el artículo 5241 de esa ordenanza del PRMS. Ahora, se indicaba este uso de suelo indicando que ahí estaría ubicado el estadio El Sausal, que realmente está ubicado más al sur de donde estaba este predio, donde se querían entonces construir estas 604 casas, ¿ya? Entonces, por ello, la inmobiliaria solicitaban que no se les aplicaba dicho instrumento de planificación territorial y que por el contrario se les aplicara la norma establecida en el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, que indicaba un uso residencial y que también así les había sido indicado en un CIP original que era el 905 que se le había entregado a esta empresa inmobiliaria, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que se les había entregado este CIP de acuerdo con la norma que establecía en el Plan Regulador Comunal, cuando presentaron el anteproyecto, la dirección de obras lo rechazó, indicando que ahí aplicaba esta norma que yo les indicaba del PRMS, que lo establecía como equipamiento recreacional y deportivo. Y por ello entonces presentan este reclamo, ¿ya? Esta solicitud de dictamen, perdón. La Contraloría sobre esta materia indica que no es jurídicamente posible sostener que debido a un supuesto error de graficación de este plano en el PRMS, las disposiciones del Plan Regulador Comunal se entenderían vigentes o prevalezcan sobre las del instrumento de categoría superior, que en este caso es el PRMS, dejando sin aplicación sus normas, ¿ya? Dice la Contraloría que lo anterior contravendría el artículo 38 de la ley, dado que las disposiciones del PRMS siempre se entienden automáticamente incorporadas desde su publicación, lo que fue el año 94, al plan de nivel local, ¿ya? Y en ese mismo sentido se ha pronunciado ya en otros dictámenes anteriores, como es este que está el 16.574-2019. En cuanto al CIP, el número 905 que había entregado en este caso a la municipalidad, la Contraloría señala que el CIP constituye un acto en que la Dirección de Obras emite una solicitud de un interesado que da cuenta de las normas urbanísticas del instrumento de planificación aplicables a un predio según la zona o subzona en que se encuentre, pero que sin embargo no es el que establece las condiciones jurídicas aplicables al inmueble, las que son fijadas en el respectivo plan regulador, ni tampoco genera derechos adquiridos para su propietario. Por lo tanto, entonces, no da lugar a esta solicitud interpuesta por la inmobiliaria y por lo tanto prevalecen las normas del PRMS por sobre las del Plan Regulador Comunal, que las tendrá que ajustar además al PRMS, a pesar de que en realidad lo que está graficado ahí pretendía establecer un uso de suelo para el estadio del Sausal, que en realidad no está ubicado en ese lugar, a pesar de ese error, la Contraloría en el fondo establece que esas son las normas que prevalecen. Luego tenemos este otro dictamen que fue solicitado por Mónica Álvarez de Oro en representación de la AOA, y que era una consulta relativa a la juridicidad del oficio 55 de la DDU, que daba respuesta a una presentación que se hizo sobre la aplicación del inciso 13º del artículo 263 de la ordenanza, que tiene que ver con el porcentaje de ocupación de suelo en el primer subterráneo. Vamos a ver inmediatamente a qué se refiere este inciso 263 de la ordenanza. Al respecto, agrega que el porcentaje máximo del 70% de ocupación a que alude el número 1 del citado artículo, que es el que rige aquellos casos en los que el plan regulador comunal pertinente no contempla normas sobre distanciamientos en los subterráneos, no sería exigible en los supuestos indicados en su numeral 2, que vamos a ver inmediatamente porque transcribí el artículo para que lo podamos entender bien, en los que el correspondiente instrumento de planificación sí las dispone, toda vez que en ese último caso, a través de sus propias exigencias, se resguardaría que exista una adecuada superficie de área inexcavada para lograr la absorción de agua lluvia al interior de un predio.
Ello a diferencia de lo que concluye la DDU en el oficio circular 005 del 2011 del mismo origen, DDU específica número 1, del que se desprende que, independientemente de que el IPT determine o no distanciamiento, los proyectos deben cumplir en el primer subterráneo con una ocupación de suelo que no supere el 70% de la superficie total del predio o el mayor que este consiste. Ahora, acá tenemos entonces el artículo 263 para que lo podamos entender bien. En el primer numeral ya dice que las construcciones en subterráneos deberán cumplir con las siguientes normas sobre distanciamiento. Primero, en caso que el respectivo plan regulador comunal no contemple normas sobre distanciamientos aplicables a los subterráneos, ahí las construcciones en subterráneo podrán adosarse al deslinde con excepción del área bajo el antejardín, salvo en los casos en que el instrumento de planificación territorial lo permita. Entonces nos está diciendo que se pueden adosar, salvo en el antejardín, a menos que el instrumento permita adosarse también en el área del antejardín. Dice, con todo para asegurar la absorción de aguas lluvia al interior del predio y la arborización del mismo, la ocupación con construcciones en el primer subterráneo no podrá superar el 70% de la superficie total del predio, salvo los casos en que el instrumento de planificación territorial permita un porcentaje mayor de ocupación de suelo. Y cuando los subterráneos se adosen, se deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales un informe de un profesional competente respecto a las medidas de seguridad y de estabilidad estructural correspondientes. Entonces, en el número 2, a continuación, luego dice, con las disposiciones de distanciamiento o zonas inexcavadas aplicables a los subterráneos establecidas para las edificaciones en los planes reguladores comunales. En estos casos, el director de obras municipales podrá excepcionalmente y en casos calificados autorizar construcciones adosadas al deslinde, debiendo requerir los siguientes antecedentes mínimos: un informe de profesional competente respecto a las medidas de seguridad y estabilidad estructural y un proyecto que asegure la absorción de aguas lluvia al integral del terreno y se redistribuyan las áreas inexcavadas consultadas en los planos reguladores comunales. Entonces, tenemos este primer caso y luego tenemos este segundo caso en el que dice, con las disposiciones de distanciamiento de zonas inexcavadas aplicables a los subterráneos establecidas para edificaciones subterráneas en los planos reguladores comunales. Entonces aquí está hablando en las disposiciones que sí, cuando sí han estado establecidas esto en el correspondiente instrumento de planificación. Sin embargo, que a pesar de que estos son dos casos distintos, ¿cierto? Uno que en los casos en que está regulado por el instrumento de planificación, que es el número 2, y un primer caso que tenemos acá en el número 1, ¿cierto? Que son los casos en donde el respectivo plan regulador no contempla estas normas y que para estos casos se establecen estas normas excepcionales y que indica que este primer subterráneo no puede superar el 70% de la superficie total del predio. La Contraloría concluye que, independiente de que el instrumento de planificación determine o no distanciamientos, los proyectos que se presenten deben cumplir en el primer subterráneo con una ocupación de suelo que no supere el 70% de la superficie total del predio o el mayor que en aquel se consigne. Es decir, esta norma del 70% que, como vimos, corresponde al caso número 1, es decir, cuando no hay normas relativas a esta materia, el instrumento de planificación territorial, la Contraloría interpreta y ratifica lo que decía la DDU, que aplica también para los casos en que hay normas al respecto en el instrumento de planificación. Señala la Contraloría que ambos numerales tratan hipótesis diversas según la normativa que disponga IPT aplicable, pero que estas conforman un todo armónico y no reglas excluyentes. En consecuencia, no se advierte reproche que formular acerca de la DDU específica número 1 del 2011 ni al ordinario 55 del año 2021, que fue el que se había alegado de parte de la AOA. ¿Ya? El tema es complejo, pero en definitiva entonces la Contraloría lo que está diciendo es que esta norma del 70% aplica entonces tanto para los casos cuando no hay norma en el plan regulador comunal, como para el caso número 2, que es cuando hay norma en el plan regulador comunal y que entonces es una norma entonces bastante más restrictiva. Y es decir, esta norma del 70% se tiene que sumar a la que haya en el correspondiente instrumento de planificación territorial, que en ningún caso entonces podría ser superior al 70%. A mi juicio, ya esta es una interpretación errada de la norma. Realmente yo creo que está yendo más allá de lo que dice la ordenanza, porque la ordenanza acá claramente está distinguiendo dos situaciones distintas, y en ese sentido,
la solicitud que había hecho la AOA era correcta en términos de que se distinguiera que este 70% es para los casos cuando no hay plan regulador comunal, y lo dice claramente acá el numeral, digamos, número 1, ¿ya? Y el número 2, con las disposiciones de distanciamiento de zona inexcavada establecidas en el plan regulador comunal. Es un caso distinto. Pero la Contraloría no lo entendió así, y entonces lo está entendiendo como que tienen que aplicarse armónicamente, y es decir, sumarse ambas normas, ¿ya? Eso sería respecto de ese punto. Y luego, al final, si quieren, terminamos de ver los dictámenes. Si hay alguna duda respecto del anterior, lo podemos revisar. Voy a terminar con este último dictamen, que es del 4 de marzo, este es más reciente, y esa solicitud de Fundación Defendamos la Ciudad, que solicitó un pronunciamiento a la Contraloría respecto de las DDU 429, 4236 y 445, ya que estas DDU, si ustedes no se acuerdan, los números corresponden a las DDU que fueron dictadas respecto de los plazos en la situación de pandemia y la suspensión de estos plazos, ¿ya? Y la Fundación Defendamos la Ciudad manifiesta que las aludidas DDU exceden las atribuciones conferidas por la ley en lo relativo a la suspensión de los plazos de caducidad de algunas de las actuaciones de las direcciones de obra. Y por su parte también solicitaron pronunciamiento a las municipalidades de Quilpué, Peñalolén, Las Condes, San Joaquín, sobre la misma materia. Ahora, cabe recordar que con motivo de la pandemia coronavirus, ya a través del decreto 104 del Ministerio del Interior del año 2020, se declaró un estado de excepción constitucional de catástrofe que se mantuvo vigente hasta el 30 de septiembre del año 2021, ¿ya? Primero tenemos la DDU 429, que estableció que con el fin de velar por la salud de los servidores de las direcciones de obras, como también cautelar los derechos de los interesados, ordenó para los procedimientos de aprobación de anteproyectos y otorgamiento de permisos, entre otras medidas, la suspensión de plazo, ¿ya? Así, en la letra B del numeral 3 de esta DDU, señaló que a contar de la fecha de publicación de este decreto 4 del 2020, que fue el 8 de febrero del 2020, se entendían suspendidos los siguientes cómputos de plazo. Primero, se entendía suspendido el plazo para subsanar observaciones formuladas a un anteproyecto o permiso de construcción, o para la aprobación de modificación de un proyecto. Se entendía también suspendido los plazos para vigencia de los anteproyectos aprobados, suspendidos también los plazos para vigencia de los permisos de construcción, y un número 4 general que decía otros establecidos en la ley o su ordenanza que rijan a los particulares. Agregó la DDU 429 que dicha suspensión regiría hasta la emisión de una nueva circular sobre la materia. No obstante, y aquí lo puse con rojo porque este es el tema, digamos, que pone en relevancia la Contraloría, no obstante, podía ser declarada no aplicable por la respectiva dirección de obra en tanto no existiera un entorpecimiento que la justificara. ¿Ya? Entonces acá, en esta primera DDU 429, se establecía esta suspensión de plazos de manera general, la que podía ser dejada sin efecto por las respectivas direcciones de obra en la medida que no hubiera un real entorpecimiento de sus funciones en virtud de la pandemia, ¿ya? Luego la DDU 436 modificó ese criterio, ¿ya? En el sentido de que la reseñada suspensión no era susceptible de ser dejada sin efecto por los directores de obras municipales. Y lo mismo reiteró la DDU 445, ¿ya? No podían entonces estos plazos ser dejados sin efectos por las direcciones de obra, y se entendían que todas las direcciones de obra, entonces, desde el 8 de febrero, tenían suspendidos estos plazos que yo les indiqué acá, ¿ya? Hasta que no hubiera una DDU en un sentido contrario. Y esto fue dicho por la DDU 462, que en su letra B del numeral 21 dijo que la enunciada suspensión se mantendría vigente hasta la fecha de término del estado de excepción, lo que ocurrió el 30 de septiembre del 2020. Entonces, entendíamos, de acuerdo con lo que había dicho la DDU en estas 4 circulares, que los plazos estaban suspendidos desde el 8 de febrero del 2020 y hasta el 30 de septiembre del 2021, y que las direcciones de obra no podían haber indicado instrucciones en un sentido distinto a esto. La Contraloría, sin embargo, en este dictamen indica que la DDU 429 replicó las indicaciones que había dado la Contraloría en este dictamen, que es el 3610,
Al fijar la suspensión de los plazos, por lo que se ajustó a la normativa y a la jurisprudencia, en tanto lo estableció con un carácter general, pero reconociendo que la dirección de obra podía dejarlo sin efecto de acuerdo a la realidad local de la comuna. Es decir, la DDU deja vigente e indica que era legal esta DDU 429, ¿ya? Ello incluye la suspensión de los plazos contenidos en la ordenanza para la caducidad de los anteproyectos y permisos, ya que si bien esos plazos en la ley no son susceptibles de ser renovados o ampliados y que su caducidad opera de manera automática, la Contraloría reconoce que en la situación de caso fortuito configuraba una circunstancia excepcional, ¿ya? Sin embargo, en cuanto a las modificaciones que vimos, que fueron las de la DDU 436, 445, en cuanto a que las DOM no podían dejar sin efecto la suspensión de plazo, ella se aparta, de acuerdo con la Contraloría, a las indicaciones que había indicado esta propia Contraloría en el dictamen de 1616, el que reconoce que la ley 18.575, que es la de base de la administración, radica en el jefe superior del respectivo servicio las facultades de dirección. Por lo tanto, la Contraloría reconoce que son dichas autoridades, en este caso las direcciones de obra, las que podían adoptar medidas como las que se analiza y que por lo tanto podían dejar sin efecto lo indicado en la DDU 429. ¿Ya? De acuerdo con este criterio de la Contraloría, entonces, los plazos para subsanar observaciones formuladas a un anteproyecto o permiso de construcción o modificación de un proyecto, para la vigencia de anteproyectos aprobados, para la vigencia de los permisos de construcción u otros establecidos, estuvieron suspendidos como regla general desde el 8 de febrero del 2020 y hasta el 30 de septiembre del 2021 inclusive, salvo en aquellas direcciones de obras que hubieran dictado una resolución dejando sin efecto la respectiva suspensión. Es decir, solo en aquellas direcciones de obra en que hubo una resolución en el sentido distinto de que los plazos no estaban suspendidos, solo en ellas entonces aplica el criterio de que no estuvieran suspendidos, y si no, la regla general es que estuvieron suspendidos por estos 500 y tantos días que son desde el 8 de febrero hasta el 30 de septiembre inclusive, ¿ya? Luego tenemos este otro dictamen, que es 26306, que tiene que ver con los criterios aplicables al artículo 136, que como ustedes saben, el que exige que tienen que haberse ejecutado o garantizado las obras de urbanización para poder enajenar, ¿cierto?, los respectivos predios. En su inciso tercero, este artículo 136 establecía, no obstante, la dirección de obras podrá autorizar las ventas y adjudicaciones extendiendo el correspondiente certificado de urbanización previo otorgamiento de las garantías que señala el artículo 129 por el total de las obras de urbanización, ¿ya? Y acá había una DDU específica, que es la número 42 del 2007, que decía lo siguiente, decía, es menester precisar que la mencionada DDU señala en su punto tercero, respecto del artículo 136, que constituye una norma de excepción y por lo tanto de uso restrictivo que faculta al director de obras municipales para que circunstancias calificadas por él y de modo discrecional, es decir, a propia y libre voluntad, sin expresión de causa y con las limitaciones que la propia ley le haya conferido, permita al propietario loteador o urbanizador garantizar las obras de urbanización que le sean aplicables en vez de ejecutarlas completamente como le correspondería de acuerdo a lo establecido por la ley. Entonces esta DDU establecía que era una circunstancia, podrá, permitía que el director de obras calificara a modo discrecional a propia libre y voluntad, sin expresión de causa, el determinar si podía aceptar o no estas garantías, ¿ya? La Contraloría indica que esto no es así, ¿ya? Que la expresión podrá, empleada en el mencionado artículo 136, inciso tercero, no puede interpretarse en el sentido de que se trate de una facultad discrecional de los directores de obras municipales, y que por lo tanto se reemplaza, digamos, este numeral número 3 de la DDU específica número 42, finalmente, en que esta locución podrá, que está aquí destacada, utilizar el inciso tercero, habilita legalmente a las direcciones de obra para que si concurra los supuestos que están establecidos en los artículos 129 y 136,
así como en el 331 de la ordenanza, debe extender el certificado de urbanización garantizado y que no es, por lo tanto, una facultad discrecional que puede aplicar o no a su libre criterio y voluntad, ¿ya? Esto era una instrucción que había dado la Contraloría hacía ya 2 años, la verdad, la DDU. Sin embargo, recién ahora se modifica finalmente esta DDU específica número 42, a través de la DDU 404. Entonces, si hay dudas respecto de primero los dictámenes de la Contraloría para luego continuar con las DDU. Ya había empezado con la 464, pero como hay varios temas que son algo complejos, me gustaría saber si hay consulta. Voy a ver en el chat. No. Sí, yo te podría hacer un par de comentarios nomás, Carmen. ¿Sí? Uno sobre el tema del porcentaje de ocupación del primer subterráneo, que es el reclamo que presentamos nosotros a Contraloría sobre la forma en que la DDU lo está interpretando, lo que señala la ordenanza. Sí. Coincidimos contigo que, bueno, tal como se argumenta en la presentación que hicimos, que creo que está en la página web de la OA, en el sentido de que no es interpretable que lo que se señala para el número 1 del inciso ese del artículo 263 sea aplicable Sí. a todos los casos, porque claramente el número 1, su primera frase dice que en caso de que se trate de predios donde el plan regulador no establece normas de distanciamiento para los subterráneos, la Así es. restricción del 70%. Entonces, decir que esa primera frase no existe, como es lo que dice Contraloría, nos parece bastante inapropiado, un poquito insólito desde el punto de vista de lo que es la interpretación legal normal, digamos. Sí. No hay que ser demasiado experto para darse cuenta que hay una contradicción ahí. Lo que pretendemos hacer es conversarlo con el actual jefe de la División de Desarrollo Urbano, junto con varios otros temas, pero este es uno de ellos, para ver qué posibilidades hay de mejorar la redacción de la ordenanza en este inciso, para dejar claro lo mismo que estamos alegando nosotros, que se entienda que solamente la restricción del 70% de ocupación para terrenos que ubicados en comunas donde el plan regulador no establece distanciamientos o porcentajes relativos a los subterráneos. ¿Qué Claro. importancia tiene eso? Yo diría que bastante, porque son muchos los casos de proyectos que están en ejes estructurales no solo de Santiago, sino que también de otras ciudades, en que el piso -1 cada vez ha adquirido mayor importancia. Y es un piso que normalmente su uso y sus funciones se amarran tanto con el espacio público como con el primer piso y a veces con el segundo, y constituyen ahí distintas ocupaciones de tipo equipamiento normalmente, en que el -1 pasa a ser muy importante. Entonces, el hacer una restricción del tamaño del piso -1 allí donde existen disposiciones de distanciamiento, donde hay soluciones de infiltración de aguas lluvias que hacen innecesaria el fijar ese porcentaje, creo que es algo que debiera repararse. Una lástima que Contraloría no lo haya entendido así, pero creemos que con la nueva dirección de la DDU podríamos tener un buen resultado. Lástima que va a haber que esperar lo que significa un decreto modificatorio de la ordenanza para hacerlo, ¿no? Pero Así es. por la posición de Contraloría estimamos que insistir en el tema pareciera que no tiene sería más bien una pérdida de tiempo, porque el Contraloría hace rato que está siempre buscando como la parte más restrictiva que se le puede ocurrir al que está Sí. escribiendo el dictamen, y eso es lo que finalmente prima. Es Y un así, segundo, sí, tal como dices tú, los criterios que está aplicando la Contraloría en caso de duda siempre es el criterio más restrictivo. Es bien impresionante eso. Ahora, acá hay un tema que llama la atención de verdad en este dictamen, ¿eh? Porque muchas veces los temas son más interpretables y la Contraloría aplica el criterio más restrictivo. Pero la verdad que desde el punto de vista de la técnica legislativa, si la así intención es. hubiera sido que este 70% en cuanto a asegurar la absorción de las aguas lluvias hubiese tenido una intención de que se aplicara de manera general, no podría haber estado dentro de este numeral 1, tendría que haber Así estado es, al final del artículo, así es, así es. para que fuese aplicable tanto a la situación con plan regulador
como la situación sin regular en el plan regulador, y fue eso una norma de aplicación general. Sin embargo, está al interior del número 1, que es el caso en que el plan regulador no contempla normas de distanciamiento de las construcciones subterráneas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, la verdad, porque además las presentaciones, que eran 2 presentaciones, una de Mónica del Oro, pero había otra de una arquitecta que es Natalia Peralta, ambas estaban muy completas, estaban muy bien fundamentadas legalmente, y sin embargo la Contraloría se interpretó de otra manera. Entonces creo que, bueno, ante eso no queda más que se redacte nuevamente este artículo, y que, bueno, si es que la intención es que esto quede como una regla general. La verdad que efectivamente, tal como dices tú, hoy en día muchos edificios utilizan el subsuelo, entonces sería bastante restrictivo. Oye, Carmen Pay, y el otro comentario es una cosa que la verdad es que está medio enredada, es la que se refiere a la contabilización de los plazos y el tema de la emergencia de la pandemia, que lo suspendió por 1 año y medio aproximadamente. Ahí yo diría, primero, lamento que la DDU haya juntado peras con manzanas dentro al referirse a los plazos, porque una cosa son los plazos de tramitación de los proyectos, en que tiene incidencia el que esté funcionando o no esté funcionando la Dirección de Obras Municipales. Que tienen más bien que ver con el funcionamiento de las oficinas de arquitectos para desarrollar el proyecto, por un lado, y por otro lado, en cuanto a los permisos de construcción, para la posibilidad de ejecutar obras en un terreno determinado. En ambas cosas no tiene nada que ver la dirección de obras, por lo tanto, la dirección de obras podrá decir que está copersonal o sin personal, o recibiendo expedientes o no recibiendo expedientes, y tomar decisiones respecto de eso. Pero tomar decisiones respecto de la vigencia de los permisos, por ejemplo, nada que ver la dirección de obras. Por eso que me refiero a que están mezclando peras con manzanas. Ahora, el tema de las tramitaciones, ya estamos en el mes de abril de 2022, me imagino que ya es una cosa superada, ya da lo mismo que suspendan o no suspendan algo de ese plazo, porque los plazos existentes ya han seguido corriendo, y todo el mundo se ha adaptado. Lo que sí puede tener efecto es en el año que duran los anteproyectos, un anteproyecto que fue aprobado justo antes del decreto de catástrofe. Bueno, si es que ese año se contabiliza desde esa fecha en adelante, y por lo tanto hubiera vencido durante la pandemia, claro. Bien distinto a decir que una vez que se levantó la catástrofe, se sigue corriendo el plazo hasta completar 1 año. Es bien distinto. Lo mismo para el inicio de faena. En ese año y medio, si no se podía construir en un terreno determinado, malamente podría estar eso dentro de los 3 años, que claramente eso es lo que busca Defendamos la Ciudad, que siempre está en la línea de echar abajo todos los proyectos que se le crucen por delante. Pero esperamos nosotros que, no sé, también es un tema que tendremos que conversar con la BBU respecto de duración de los anteproyectos, que hay anteproyectos que fueron aprobados días antes del decreto de catástrofe, para que no se vaya a entender como que vencieron. Y lo mismo el inicio de obras, que los 3 años se cuenten un permiso, en este caso, que fue otorgado también pocos días antes del decreto de catástrofe, que el año y medio de suspensión no se contabilice para los 3 años. Así es. Que también es complicado. La mayoría de las oficinas de arquitectura también han funcionado a media máquina durante ese periodo de año y medio, y no solo de arquitectura, sino que para construir el resto de los profesionales que intervienen, los proyectos de especialidad, en fin, hay un montón de gente que como mínimo fue muy difícil coordinar durante ese periodo. Entonces sería bastante ofensivo o negativo que se interpretara como que ese plazo no ocurrió. Si es que el Contraloría se le ocurriera, darle la razón a lo que está planteando Defendamos la Ciudad. Esos 2 comentarios eran los que quería complementar. Sí. Ahora, ojo, respecto, por ejemplo, del punto 1, la DDU hablaba de subsanar las observaciones, es decir, no era este plazo para que la dirección de obras pudiera prorrogar por todo este tiempo,
sino que era para que el privado pudiera Para subsanar los la 60 días, claro, para los 60 días. Exacto, Por eso que eso ya pasó ya, porque como ya sí. desde septiembre hasta ahora han pasado ya mucho más que ese tiempo, entonces no tiene mayor sentido, ya las dos No te ve- ya no hicieron pero nada. lo relevante hoy finalmente son los números 2 y 3, El que 2 son y la el 3, vigencia de los efectivamente. anteproyectos, la vigencia de los Ahí nos permisos. puede pegar, si se ponen creativos por el lado negativo en Contraloría, podría pegarle a varios proyectos. Es bien importante este tema y la verdad que a mí me tocó ver algunas interpretaciones de algunos colegas míos abogados bien confusas sobre esta materia. La verdad que en ese sentido es importante atenerse a lo que dice acá la Contraloría un poquito más acá, porque la Contraloría dice de manera expresa en este dictamen que la DDU 429 se ajustó a la normativa y por lo tanto la deja plenamente vigente, ¿ya? Y la circular 429 estableció de manera general la suspensión de plazo e indicó que los directores de obra podían, que es lo que yo les puse aquí con rojito, podían declarar no aplicable esta suspensión en la medida que no hubiera un entorpecimiento. Por lo tanto, la regla general es que si en una dirección de obras no hubo una resolución que dejara sin efecto lo que decía la 429, la suspensión de plazos corre por los 500 y tantos días, que es este año y medio que dices tú, José Ramón. Eso es súper importante tenerlo claro y pelearlo, porque el dictamen dejó vigente la 429. La 429, bájenla, léanla, revísenla, porque esa DDU está plenamente vigente en la que hoy manda, salvo en los casos excepcionales en que una dirección de obra dejó sin efecto la suspensión de plazos. Solamente en esos casos y en esas direcciones de obra, esta 429 no corre, ¿ya? Así que por eso que este tema es importante tenerlo súper Sí, claro, ¿ya? igual Carmen Paz está pendiente la respuesta de Contraloría a la presentación de Defendamos la Ciudad, ¿no es cierto? No, la Contraloría le respondió a Defendamos la Ciudad. Y eso es lo que estabas mostrando tú, que cumple con la regla Exactamente, general. sí. Ya, Sí. y a mi juicio, entonces una DOM, que no veo por dónde una DOM podría meterse No, a declarar que terminaron los plazos de cómo se cuenta la vigencia de los permisos, por ejemplo. no podría, salvo en aquellas direcciones de obras, como te digo yo, que dictaron esta resolución. Incluso hay casos raros, José Ramón, en que hubo direcciones de obras que dictaron esta resolución, pero después como salieron las DDU posteriores, las dejaron sin efecto. Entonces, finalmente, como las dejaron sin efecto y ellos mismos revocaron ese acto administrativo, tampoco corre. Y los plazos estuvieron, por lo tanto, suspendidos. Yo diría que son muy pocas las municipalidades en el país que dictaron resoluciones en el sentido de que los plazos, por lo tanto, no estuvieron suspendidos. Son excepcionales. Ok, gracias. Bueno, es importante ese dictamen de la Contraloría de todas maneras porque existía igual la preocupación de que los plazos no hubieran estado suspendidos y eso la verdad que efectivamente era gravísimo, ¿ya? Y en ese sentido eso quedó claro y la DU 429 que finalmente es la madre de todas las otras, es decir, la primera que se dictó y la más importante, esa quedó vigente y la Contraloría la declaró ajustada a la legalidad, así que está ok. Y luego se dejan sin efecto circulares, la primera, la específica número 8, en esta DDU 465, que tenía que ver relativa a los permisos, aprobaciones, recepciones de anteproyecto y fusión. Se señalaba en dicha circular que la disposición de excepción contenía en el 313 de la ordenanza, que prevé la posibilidad de aprobar un anteproyecto que involucre dos o más previos, sin que se requiera previamente efectuar las fusiones o modificaciones de deslindes que se contemplen, ¿ya? Finalmente, la circular concluía en su número 4 que el alcance de la norma de excepción era solo aplicable al procedimiento de fusión de terreno, es decir, que en el anteproyecto solo se podía dejar pendiente para el momento del permiso de edificación la fusión y que esto no sería aplicable a la subdivisión. Posteriormente, mediante el decreto 10 del 9 de febrero de 2009, se modificó la ordenanza. Entre otros aspectos, se reemplazaron los incisos segundo y tercero del 313 y se indicó que para la aprobación de anteproyectos que involucren dos o más predios, no se requerirá efectuar fusiones, subdivisiones o rectificaciones del índice que se contemplen,
En la resolución aprobatoria del anteproyecto se consignará la obligación de solicitar dichas acciones en forma previa o conjunta con la solicitud de permiso, siendo requisito para otorgar este que se haya perfeccionado la actuación correspondiente. Entonces, en virtud de esta modificación a la ordenanza y a lo que estableció en el 313 de la ordenanza, por lo tanto, la norma de excepción incluye actualmente la posibilidad de aprobar anteproyectos que involucren 2 o más predios sin que se requiera efectuar previamente fusiones, subdivisiones o rectificaciones del INDE. Es decir, esas 3 actuaciones no se requieren hacer previamente. Y luego la DDU específica número 5, ya que la deben recordar porque es este caso reciente que nos tocó ver en el caso de la Dirección de Obras de la Florida, y que tiene que ver con los proyectos de edificaciones que se acogían al 12 y 11, que presentaran retranqueos o planos retirados, ¿cierto? Entonces, estudio de proyección de sombra en casos de retranqueo o planos retirados. A raíz de toda esta polémica en la Contraloría ordenó invalidar un permiso, que finalmente no se invalidó, y también ordenaba dejar sin efecto esta circular específica número 5, que estaba desde el año 2009 aplicándose. Se modificó la ordenanza rápidamente mediante el decreto 8, el 29 de marzo del año pasado, y se modificó la ordenanza incorporándose al 12 y 12 justamente el criterio aplicable a los edificios que consideren retranqueos o planos retirados. Por lo tanto, la norma, en su momento interpretada por la DDU, que actualmente ya contiene expresamente esa hipótesis en el 12 y 12, entonces se deja sin efecto la DDU específica número 5, ¿ya? Pues ya no tiene sentido efectivamente esa interpretación, ya está contenida en la ordenanza. Luego viene la modificación del DS13, que son modificaciones a la ordenanza en el sentido de permitir dar una mayor celeridad, una mayor eficacia en el otorgamiento de los permisos de edificación, también quitarle peso o carga de trabajo a las direcciones de obra. Entonces se exime de tramitación y aprobación de permisos de obra menor y su respectiva recepción a la ejecución de ciertas obras cuando estas corresponden solo a modificaciones al interior o en las fachadas de edificios existentes y que no alteren su estructura, ¿ya? Entonces acá básicamente lo que tenemos en estas modificaciones del DC13 son algunas modificaciones en el 112, que como ustedes saben es donde están contemplados los distintos conceptos o definiciones de la ordenanza. Se agregan entonces ciertos vocablos y sus definiciones como cambio de destino, edificación existente y modificación del destino o actividad, ¿ya? Están entonces incorporándose estas definiciones. Asimismo, se modifican algunas definiciones ya existentes, como la de alteración, obra menor, reconstrucción de una edificación y reparación, en que yo acá, si bien hay algunos cambios en la redacción son menores, lo más importante es que en todos estos casos ahora habla de obras al interior de cada uno de estos casos, habla de obras y obras, por eso lo destaqué. Y luego se modifica el 512 de la siguiente forma, se sustituye el numeral 1 por el siguiente. En el 512 dice obras de carácter no estructural al interior o en la fachada de una edificación existente, ¿ya? Y en estos casos, dice las cuales pueden incluir la modificación de instalaciones de tabique no soportantes, siempre que no impliquen la ampliación de superficie, modificación de la carga de ocupación, cambio de destino, modificación del destino actividad. Y además se agrega en este caso lo que está marcado acá con amarillo, que dice que las edificaciones con destino vivienda estarán exentas de la obligación de presentar el expediente a que se refiere este numeral, cosa que antes no existía, es decir, las edificaciones con destino vivienda no estaban contempladas dentro del 5112, que son los casos en que no se requiere permiso, ¿ya? Antes decía obras de carácter no estructural al interior de una vivienda. Y ahora dice obras de carácter no estructural al interior o en la fachada de una edificación existente, por lo tanto es mucho más, perdón, me confundí. Antes en el fondo era solo para viviendas y ahora esta redacción es mucho más general, porque dice obras de carácter no estructural al interior o en la fachada de una edificación existente, por lo tanto comprende otros destinos que no sean siempre las edificaciones con destino vivienda. Digamos, modificaciones entonces del DS13 son bien favorables, ya que hay una serie entonces de actuaciones en las direcciones de obras que ahora no van a requerir permiso de edificación y que van a estar bastante más simplificadas, ¿ya?
No sé si hay alguna duda respecto de esta modificación. Luego tenemos las modificaciones a la ley de copropiedad, que aquí voy a hacer al tiro como un disclaimer, que es que esta ley de copropiedad, que si bien ya fue publicada en el diario oficial y está vigente, contempla un reglamento que se va a tener que dictar dentro de 180 días luego de la publicación de esta ley. Y la verdad es que hay una serie de materias que no están bien claras todavía en la ley y que esperamos que van a especificarse con mayor claridad en la modificación a la ordenanza o reglamento que se va a tener que dictar, ¿ya? Es una modificación que se tramitó durante 5 años en el Congreso, y la verdad es que no es que sea una modificación a la ley de copropiedad, sino que es una ley completamente nueva, ya que digamos, en el fondo reformuló completamente la legislación aplicable a los condominios. Esta nueva ley aplica tanto al área urbana como excepcionalmente también al área rural en proyectos acogidos al artículo 55. Se establece una mayor rigurosidad y requisitos para quienes desarrollan la administración de los condominios, que como vamos a ver van a tener que inscribirse en un registro, y se permite la representación de arrendatarios. Se establecen exigencias de conectividad con el espacio de vialidad pública, que vamos a ver. Hay cambios en los quórum de las asambleas, las ordinarias 33% y extraordinarias de mayoría absoluta y reforzada, que se distinguen entonces los quórum tanto distintos para mayoría absoluta y otros quórum especiales para mayoría reforzada. Hay la posibilidad de que el reglamento de copropiedad permita el funcionamiento telemático de asambleas y tenencia de mascotas y alojamiento temporal. Se plantea la posibilidad de representación de copropietarios por parte de los arrendatarios. En su artículo 5 se establece de manera expresa la posibilidad de que asuma la representación del copropietario el arrendatario o el ocupante, ¿ya? Y el objetivo de esto es impedir que la negligencia del copropietario por su inasistencia o falta de delegación afecte el correcto funcionamiento de la administración y la toma de decisiones, ¿ya? Luego, establece también la posibilidad de condominios con distintos sectores o edificaciones colectivas. Dice que en caso de condominios que contemplen diferentes sectores o edificaciones colectivos, sea que estos se emplacen en el mismo terreno de un condominio tipo A o en dos terrenos distintos o sitios distintos en el caso de un condominio tipo B, en sitios de condominio exclusivo, y que en ese caso el reglamento de copropiedad podrá establecer los derechos de las unidades sobre los bienes comunes del respectivo sector o edificación colectiva, separadamente de los derechos sobre los bienes comunes de todo el condominio. Puede establecer en estos casos subadministraciones sobre ellos, ¿ya? Y se establecen en términos generales la posibilidad de establecer subadministraciones dentro de los condominios. Se establecen asimismo bienes comunes o diferenciados. En el artículo 24 se establece que cuando en un edificio se superen las 200 unidades y no se quieran generar subadministraciones, en ese caso se van a tener que contemplar bienes comunes diferenciados. Ya preocupa y no queda claro qué es lo que pueda pasar acá con los ascensores, ya que podría obligarse a generarse núcleos separados, encareciéndose enormemente el proyecto y su posterior mantención. Son estas y muchas otras materias las que se espera que se vayan aclarando después en el reglamento justamente. Luego tenemos un tema que es bien complejo y que tiene que ver con el nuevo artículo 55, que creo que tiene que ver, o sea, que es uno de los que mayormente puede impactar el diseño justamente de los condominios, y que tiene que ver con las exigencias de continuidad y conectividad con el espacio público y la vialidad del sector, ¿ya? Acá hay una serie de materias que no está bien claro cómo se van a regular, ya que este nuevo artículo 55 establece que los nuevos condominios deberán respetar la trama vial que hubiera establecido el correspondiente instrumento de planificación territorial conforme al artículo 28 cuarter de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Este es un artículo más o menos reciente que se incorporó el año 2016 y que establece, acá lo copié, el artículo 28 cuarter de la ley, establece estándares urbanísticos mínimos para los instrumentos de planificación urbana comunal. Dice que los instrumentos de planificación urbana comunal deberán ajustarse en su elaboración o modificación y acá en la letra D señala una trama vial que incorpore circulaciones destinadas al uso público, cuyas intersecciones no excedan de 200 metros lineales,
con las excepciones que señala la ordenanza general para garantizar la continuidad del espacio público y la conectividad con la vialidad del sector, ¿ya? Ahora, la mayoría de los instrumentos de planificación no han incorporado esta letra D, no se han actualizado considerando esta letra D del artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dice la nueva ley de copropiedad que con todo, si el respectivo instrumento no se hubiera adaptado aún a lo dispuesto en dicha norma y el predio en que se emplazaría un nuevo condominio tiene una superficie total o superior al que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por eso, digamos, pongo el paréntesis de que esto, digamos, esta superficie máxima que tendrá que establecerse en los condominios en la ordenanza no se ha establecido todavía, por lo tanto todo esto está un poco en veremos, a ver cómo viene la reglamentación. Dice, dependiendo del tipo de proyecto y o su emplazamiento serán aplicables las siguientes reglas supletorias. El proyecto nuevo condominio deberá incorporar una trama vial que contemple la extensión de vías públicas existentes en el entorno y, si ello no fuera posible, la proyección de nuevas circulaciones destinadas al uso público, dividiendo el condominio en sectores cuya superficie sea igual o inferior a la que establezca la referida ordenanza general para ese tipo de proyecto. Excepcionalmente, las direcciones de obras podrán autorizar que los condominios no se dividan, o bien que en uno más de los sectores se genere exceda la superficie que establezca la ordenanza general para este tipo de proyectos y emplazamientos, atendido que el nuevo condominio no representa un impedimento para la conectividad del sector. Podría ser, por ejemplo, en el caso de un condominio que esté muy cercano a una línea de metro o a un corredor de Transantiago, etcétera, etcétera. Y luego vienen las letras C y D que dice las solicitudes para acogerse a estas autorizaciones excepcionales deberán dar cumplimiento a los requisitos que se establezcan en la ordenanza y que las vías que se proyecten para cumplir la exigencia contenida en este artículo se incorporarán al dominio nacional de uso público. Entonces, este artículo 55, como vemos acá, es bien complicado, bien exigente, pero está un poco todavía pendiente a finalmente qué es lo que se establezca en la ordenanza para esta materia y qué es lo que se establezca también en la ordenanza de cuáles van a ser la superficie mínima que tengan que tener entonces los condominios, cosa que todavía no sabemos, ¿ya? Las dudas respecto de qué pasa con los condominios o con los permisos que que sean anteriores, bueno, todo lo que se apruebe mientras no esté vigente todavía el reglamento en esta materia, sigue vigente con las normas vigentes al momento de la solicitud del permiso. Por lo tanto, yo entiendo que esa es una norma de tipo general y por lo tanto no debiera afectar a ningún permiso que se haya tramitado, ni los que se tramiten de acá hasta que se dicte el reglamento respecto de estas materias en que expresamente la ley está indicando que la ley de condominios tiene que regularse a través de la ordenanza, ¿ya? Luego tenemos otras materias que tienen que ver con los condominios de más de 200 viviendas. Dice que en el caso de condominios de más de 200 unidades con destino habitacional deberán constituirse subadministraciones correspondientes a las edificaciones colectivas o sectores en los que puede dividirse el condominio. Ya dice, el condominio está formado únicamente por una edificación colectiva de más de 200 unidades con destino habitacional, no se requerirá la constitución de subadministraciones. Estas normas sí ya están vigentes porque no hay necesidad de reglamentación en la ordenanza. Luego se establecen los condominios de vivienda de interés público, ya que son aquellos de viviendas susceptibles de ser de obtener subsidio del Estado, es decir, proyectos de DC49 o de DC19, o aquellos que cumplan con las características de viviendas sociales. Y se establece una norma también bien restrictiva que sí tiene un artículo transitorio y que no va a estar vigente todavía. Dice, existirá a partir de la publicación de la ley una limitación de 160 unidades para condominios de viviendas sociales, lo que no es coherente con otros estándares de otras normas, por ejemplo la ley de base del medio ambiente, que no debiera afectar a los proyectos actualmente en desarrollo. ¿Ya? No hay norma que impida, eso sí, dividir un proyecto en dos o más condominios. Esto sí es un tema que requiere un mayor estudio, pero en principio yo creo que podría entonces dividirse un condominio en dos o más, es decir, un proyecto en dos o más condominios. Yo creo que eso sería posible si es que cada uno de ellos entonces no supere las 160 unidades. Pero para los condominios de interés público entonces se está poniendo esta limitación de 160 unidades, que es bastante restrictivo y que se suma ya a muchas otras restricciones que están aplicando a los proyectos de vivienda subsidiados.
Asimismo, todo condominio deberá contener un plan de emergencia ante siniestros o emergencia, materia que también va a tener que regularse con mayor detalle, pero que se suma a las exigencias ya existentes en materia de terremotos, tsunamis e incendios. En cuanto al procedimiento, la DOM tiene estas normas expresas que considero que son bien importantes. Dice que al solicitar el permiso para la ejecución de las obras que contempla el condominio, el interesado informa que el proyecto posteriormente se acogerá al régimen de copropiedad inmobiliaria. El DOM no solo deberá verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables, sino también de las exigencias urbanas y de construcción contempladas en esta ley, en la ley de copropiedad. Por lo tanto, el director de obras, cuando se indica entonces en la solicitud de permiso que el proyecto se va a acoger a copropiedad inmobiliaria, en ese momento tiene que revisar todas las normativas aplicables desde el punto de vista urbanístico digamos, al proyecto, ¿ya? Y eso también nos resguarda en lo que comentábamos anteriormente, en el sentido de que al momento de ingresar el permiso, cuando se tiene que revisar toda la normativa urbanística, también la relativa a esta ley de copropiedad, y ahora lo dice la ley de manera expresa, cosa que antes no estaba dicho de manera expresa. En ese caso, para extender posteriormente el certificado que acoge el proyecto a régimen de copropiedad inmobiliaria, el DOM únicamente deberá verificar el cumplimiento de las exigencias relacionadas con la reducción de escritura pública e inscripción del primer reglamento de copropiedad, sin perjuicio de la revisión que habrá de efectuar respecto de la exigencia del plan de emergencia y del cumplimiento del respectivo permiso para otorgar la recepción definitiva de la obra. Entonces, el plan de emergencia, que es algo que se tiene que todavía regular en la ordenanza, sí va a tener que revisarlo, que se cumpla al momento de la recepción definitiva. En materia de estacionamiento hay normas más exigentes también respecto de los condominios de viviendas sociales, ya que dice que en todo condominio deberá contemplarse la cantidad de estacionamientos para automóviles y bicicletas requeridas conforme a las normas del plan regulador respectivo, pero no obstante, los condominios de viviendas sociales deberán contemplar al menos un estacionamiento para automóvil para cada unidad destinada a vivienda. A continuación dice, resguardando que también exista espacio para estacionar bicicletas, ya sean los mismos estacionamientos para automóviles o en un área común destinada al efecto conforme a las exigencias que establezca el reglamento de la ley. No está claro en este caso si se van a poder hacer estos cómputos de estacionamientos de bicicleta para poder disminuir los estacionamientos de vivienda. No está claro ese tema. Esto también tendrá que regularlo la ordenanza. De todas maneras, acá hay un artículo transitorio específico que dice que esto va a ser exigible para proyectos de condominios sociales que soliciten permiso de edificación a contar del 1 de enero del 2023, ¿ya? Y no este año. Pero es una norma sumamente exigente para este tipo de condominios, que la verdad es que evidentemente también significa un esclarecimiento importante. Se crea un registro nacional de administradores de condominio y se establecen también infracciones bastante exigentes para el caso de incumplimiento de las funciones de los administradores, ¿ya? Y un procedimiento administrativo para este tema. Eso es respecto de la ley de copropiedad. No sé si hay alguna duda para ver si tenemos algo de tiempo, porque son las 1 y si tenemos algo de tiempo les podría comentar algo respecto del caso Sheraton y del caso del edificio Fundamenta. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que nosotros habíamos analizado el tema de la copropiedad y entiendo que también se modificó, se sumó una definición de sitio urbanizado. Entonces ahí en la definición del sitio urbanizado dice que las que serán exigibles deberán ser ejecutadas conforme a los requerimientos, estándares y condiciones de diseño establecidos en la ordenanza general. Está hablando de las obras interiores complementarias de carácter colectivo y de dominio común. Estamos hablando de las calles y los condominios tipo B. Hasta el minuto de los condominios tipo B, de acuerdo al 12 y 17, si no me equivoco, uno tenía que cumplir con los anchos establecidos en la ordenanza. Pero ahora, con esta definición, al meter estándares y condiciones de diseño establecidos en la ordenanza para las calles, nos están poniendo los largos. Es decir, los 50 metros, los 100 metros con salida, con o sin salida, etc. Cosa que nunca se había contemplado en los condominios tipo D, por lo menos, y menos en los condominios tipo A. Los tipo A, uno nunca había hecho ninguna definición de estándares en relación a la ordenanza. Entonces,
esa parte me parece preocupante Muy preocupante. para efectos de diseño, sobre todo para los arquitectos. Efectivamente, sí, eso es bien preocupante en lo que planteas tú. Mira, la verdad que esta ley es una ley que tiene muchas redacciones que, no quiero parecer así como, pero a ver, que tiene una redacción bien compleja, ¿ya? Y hay una serie de materias que no quedan suficientemente claras en la redacción de la ley. Yo creo que es bien importante que como AOA se puedan hacer estos planteamientos en la visión de desarrollo urbano en términos de poder participar idealmente en el proceso de redacción del reglamento y tratar de que en el reglamento los temas queden lo más claro posible. Sin embargo, yo tengo la impresión de que de la manera como viene redactada la ley, Isabel, probablemente, tal como tú indicas, las exigencias en materia de vialidad a los condominios, tanto tipo A como tipo B, van a aumentar de manera muy importante. Es decir, de la lectura de la ley yo también desprendo lo mismo que ves tú. Ahora, este tema de la ley de copropiedad da para una reunión entera dedicada al tema. Entiendo que mi colega, la Marcela Riva, está preparando un documento de análisis, lo hemos estado comentando también con otros abogados, porque la verdad que la ley es bien compleja. Y lamentablemente muchos de los temas no están suficientemente claros aún. Lo único que yo te puedo decir para darte un poco más de tranquilidad es que como justamente estas materias que tienen que ver con el diseño están pendientes de su reglamentación en la ordenanza, en ese sentido esperamos que de aquí a que se dicte entonces el reglamento lo vamos a tener más claro y ojalá que muchos de esos temas efectivamente se aclaren ahí. Pero, Carmen Paz, sí, yo quisiera comentar nomás que un par de cosas que hicimos como AOA durante la tramitación de esta ley. Fuimos bien insistentes ante el Ministerio de Vivienda y también en la Comisión de Vivienda del Senado respecto de la inconveniencia que tenía el incorporar materias urbanísticas dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Porque claramente no es el vehículo, no es la herramienta para discutir temas urbanísticos, una ley de copropiedad inmobiliaria que trata sobre otro tipo de cosas relativas a administración y a quórum y en fin, muchas cosas desde el punto de vista jurídico y de propiedad, pero no materias urbanísticas. Y eso consideramos nosotros que es un error por un montón de motivos, los cuales se están viendo en la redacción final con la cual quedó la ley. Una de las cosas puntuales que yo diría que la única cosa menos mala, diría yo, que conseguimos como AOA fue que en algún momento el texto de la ley disponía que todo condominio debía tener vialidad interna con una separación máxima de 200 metros, puesto en la ley tal cual, y un tamaño máximo de 2 hectáreas, también puesto en la ley. Entonces, nos costó bastante insistencia el decir lo inconveniente que era eso, dando muchos ejemplos de Chile, dista mucho de hacer un terreno plano donde puedan hacerse cosas abstractas. Hay muchas diferencias, incluso topográficas, que inciden en que las soluciones arquitectónicas sean de una manera y no de otra. Y finalmente el Senado, la Comisión del Senado optó por mantener el principio de la vialidad y el principio también de que existirá un tamaño máximo de condominios, pero sin fijarlo en la ley, sino que derivarlo en la ordenanza. No es menos malo que el que haya quedado puesto en la ley. Sigue siendo malo porque claramente no es esta la ley donde puede establecerse o ni siquiera discutirse con mediana claridad cuáles son los efectos que tiene definiciones urbanísticas tan importantes como esa, como el tamaño de los terrenos o la disposición de la vialidad. Eso por un lado. La complicación que tiene adicional, diría yo, es que uno de los líderes o de los principales impulsores de esta ley es el actual ministro de Vivienda y Urbanismo. Entonces, para que ustedes se hagan la idea de lo difícil que va a ser convencerlo de que a través de la ordenanza se atenúen algunas de estas cosas que están aquí. Otras no va a ser posible, a mi juicio, atenuarlas en la ordenanza, como la exigencia de estacionamiento para uno por vivienda social, por ejemplo, que está puesto en la ley. La ordenanza de ninguna forma va a poder decir que es menos que eso en alguna circunstancia. Pero en fin,
camino difícil porque quedaron muchas cosas urbanísticas metidas dentro de la ley y a nuestro juicio mal puestas. No era el vehículo para discutir esas cosas que tienen efectos muy importantes más allá de los condominios. Y ese es un aspecto, y el segundo aspecto es que la ley tampoco deja claro en sus artículos transitorios qué es lo que pasa respecto de los proyectos en trámite que están con la 19.537, con la ley anterior. Dice por ahí la ley que las DOM deberán revisar que los proyectos cumplan con lo que dice esta ley desde el día de su publicación en el diario oficial para adelante. Complicado para los arquitectos, porque si eso fuera, no tuviera ningún matiz, como pareciera que no lo tiene, lo primero que pasa es que se matan todos los anteproyectos. Cualquier anteproyecto que haya tenido una disposición distinta que lo que dice esta ley, murió. No va a poder ser traducido posteriormente en un permiso. Cosa que es tan importante para nosotros los arquitectos. Los arquitectos trabajamos sobre anteproyectos por lo que significa en compromiso profesional y en horas hombre y en fin, en dedicación, el generar un expediente ya de construcción, que es el que se presenta para el permiso, una cantidad de horas gigantesca. Entonces, dejar desprotegido todo ese trabajo a partir de la publicación de una ley que establece condiciones nuevas es súper complicado. Pareciera que no tiene mucha solución. Vamos a ver qué es lo que pasa con los expedientes en trámite, si efectivamente fueron ingresados, los expedientes de solicitud de permiso de edificación fueron ingresados antes de la publicación de esta ley, si las direcciones de obras van a terminar otorgando el certificado que acoge a copropiedad inmobiliaria con reglas distintas que las que están en esta ley. Yo tengo mis dudas. Conociendo las direcciones de obras, es probable que cosas bastante negativas, medias perversas, como por ejemplo rechazar una solicitud de permiso de edificación para que el interesado, llámese propietario y arquitecto, tengan que hacer un nuevo ingreso y de esa manera en el nuevo ingreso sí les caigan todas las normas de la ley actual. Cosa que han hecho muchas direcciones de obra a propósito de los IMIP, por ejemplo, en que rechazaban expedientes que fueron presentados anteriores a la vigencia de los IMIP, justamente para que tuvieran que reingresar y en la fecha de reingreso entonces les cayera toda la legislación nueva. Entre medio hay una cantidad enorme de trabajo de arquitectura que se va al tacho, se va a la basura porque está sobre parámetros anteriores. Parte de las dificultades que les comentaba yo al principio de que vamos a tener que enfrentar en los meses que vienen. Algunas cosas podremos tratar de atenuar en el reglamento de la ley, sea la ordenanza general o sea un reglamento especial de la ley, que probablemente va a ser así, pero otras no van a tener solución. Se nos van a venir varias cosas complicadas entre medio. Sí. Ahora, yo respecto, o sea, la situación que planteas tú, yo creo que efectivamente va a ser complicada en las direcciones de obra. Hay que pelearla, y respecto de este tema que tiene que ver con las exigencias del artículo 55, justamente hay que pelearlo en el sentido de que acá hay un artículo que está requiriendo de una reglamentación. La propia ley establece que esto se tiene que reglamentar y siempre se ha entendido, por eso es importante plantearse ahora la DDU como agua, que cuando un artículo de una ley requiere una reglamentación, no se puede aplicar mientras no esté reglamentado. Y si es necesario, y se generan los problemas, consultárselo a la propia Contraloría, porque la verdad es que mientras este artículo 55 no esté reglamentado en la ordenanza, no se puede exigir a los proyectos estas nuevas exigencias. Entonces, es una pelea que yo creo que hay que darla, José Ramón, de todas maneras, porque probablemente lo que dices tú es totalmente cierto. Las direcciones de obra van a tratar de exigir todo lo nuevo, porque es más exigente que lo que había antes. Carmen, yo tengo una duda. Por ejemplo, nosotros tenemos un DS adjudicado. Obviamente se adjudica con un anteproyecto y no con un permiso. El Así tema es. del costo material hoy día y el tema de incertidumbre de los terrenos, que todavía no se cierran muy bien, ¿cierto? No nos ha permitido ingresar un permiso de edificación. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los DS hoy día adjudicados? Entendiendo que hay un montón de DS que no se van a ejecutar. ¿Qué pasa con los adjudicados con esta ley? ¿Van a quedar fuera? Tal cual. Mira, sí, porque ¿sabes qué pasa, Alejandro?
La norma transitoria solo habla de que esto va a ser exigible para proyectos que soliciten el permiso desde el 1 de enero del 2003 y no incorpora a los anteproyectos. Las normas, digamos, de estacionamiento, uno podría haber considerado que las normas de estacionamiento podrían haber estado amparadas por el anteproyecto también, pero como hay una norma expresa en este artículo transitorio de la ley que habla del permiso de edificación, esa es la complicación que tiene. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los DS, que por lo general, ¿cierto?, son de 299 viviendas, para no hacer una día, y una página anterior decía que ahora son de 160. Sí. ¿Y qué pasa con el concurso público que tú te adjudicaste? También... Ahí, a lo que planteas tú, el tema de las 160 unidades, yo creo, ahora, esta es una interpretación personal, no es lo que dice la ley, pero yo creo, porque aquí lo que está hablando es que los condominios no pueden tener más de 160 viviendas. No es que el proyecto no pueda tener más de 160 viviendas. Por lo tanto, podríamos entender de que un proyecto de más de 160 unidades, por ejemplo, 200 y tantas, se pudiera dividir en 2 condominios con administraciones separadas, que es lo que está puesto acá abajo, porque lo que yo puse acá, no hay una norma que te impida dividir un proyecto en 2 o más condominios. Esto es algo que requiere estudio, Alejandro, pero yo veo que esta podría ser la salida, que me gustaría que lo pudiéramos estudiar más también en la OA con la Marcela Rivas y todo, porque está hablando de las unidades para constituirlo como copropiedad, no que el proyecto tenga que tener esas 160 unidades. Entonces, es una materia que hay que estudiar, pero creo que sí podría ser. Eso va a producir un costo para el habitante del Por supuesto. Lo va a duplicar. Y no todos los proyectos son... Sí, ojo Carmen Paz, que para constituir diferentes condominios, cada condominio tiene que contar con su terreno propio. No puede estar dentro del mismo terreno. Entonces, uno está suponiendo que se puede subdividir o el proyecto puede contemplar distintos lotes para en cada lote hacer un condominio distinto. Y eso en algunos casos es posible y en otros no es posible. Entonces, de todas maneras, esto va a afectar a anteproyectos que ya estaban aprobados y con DS en trámite, en que no van a poder adaptarse a las 160. No, está complicado el tema. Y hay muchos temas. Yo acá destaqué los que, de hecho, son los que me parecen más relevantes para la AOA, y justamente estos temas que son los que están poco claros. Porque en lo demás, la ley en muchas materias replica lo que estaba dicho en la anterior ley de copropiedad, por lo tanto no vale la pena. Pero estos son los temas que son nuevos y los que generan de alguna manera complicaciones que por lo tanto es importante analizarlas. Y que bueno, estamos todos tratando de interpretar de la mejor manera posible, pero no está fácil. Hola Carmen Paz, hola José Ramón, ¿cómo están? Hola, oye, hola a todos. Oye, a propósito del drama que está con esto de los DS que se han ido cayendo y que el ministro debe estar más preocupado que todos nosotros, ¿no sería bueno a lo mejor estas dudas, sobre todo, mandarle una minutita a José Ramón, ya que estaban en eso, ustedes preparando algo? Sí, ya la mandamos, Felipe. Estamos esperando que nos conteste. ¿Pero con estas dudas? Sí. Estamos esperando que nos responda Vicente Burgos para ir a conversar con él a ver qué piso tiene el resolver cosas que afectan a los proyectos. Claramente la ley no se puso en montones de situaciones que afectan a los proyectos. Como decía yo al principio, una cosa es resolver cómo funcionan las asambleas, la administración y los sectores y todas las cosas, están perfectos, pero una cosa muy distinta es cómo afectan a los proyectos nuevos o a los proyectos en ejecución. Es otro mundo eso. Vamos a ver cómo nos va con la DDU actual, a ver si explicarle uno por uno cuáles son los problemas que se pueden generar y tratar de solucionar aquellos que puedan solucionarse sin contradecir lo que dice la ley.
Claro. Ahora, otro camino también puede ser, José Ramón, cosa que antes se ha hecho, porque uno de los problemas que tiene la ley graves es que los artículos transitorios, que son justamente los que de alguna manera regulan la situación de todos Así los es, proyectos que están en trámite, son pésimos, ¿ya? Eso así yo lo voy a es, decir con todas sus letras porque son así pésimos. Es es. decir, los artículos transitorios no se hacen cargo de las situaciones No, que se no generan, administra la transición para nada. no Así administra la es. transición. Entonces, de hecho, por ejemplo, de lo que planteaba Alejandro, que es el tema de los, de los 160, no hay transitorio, y respecto de los estacionamientos, sí hay una norma transitoria, pero habla solamente de los permisos y no de los anteproyectos. Pero respecto de las demás materias, ni siquiera hay artículos transitorios que nos permitan aplicarlo. Entonces, una posibilidad quizás también sería, José Ramón, solicitarle directamente al ministro plantear un proyecto de ley de incorporar 1 o 2 artículos transitorios a la ley, como se ha tenido que hacer otras veces también con algunas leyes que salen malas en ese sentido, para que se regule la transición, porque la verdad que esta ley es importantísima. Entonces, sí, se ríe José Ramón. No está Carmen, fácil. Tú sabes por qué El no está fácil, porque optimismo. sobre todo por el papel que jugó el actual ministro Montes en esta ley, pues que él mismo reconozca que se equivocó, que le faltaron cuestiones complicadas. oye, Difícil. el artículo 9 no deja fuera el tema de las cantidades de vivienda, que habla un poco, que habla que lo dispuesto en el artículo 70 no será exigible respecto a aquellos proyectos que a la fecha de la publicación de esta ley se encuentren en alguno de los siguientes estados. Y ahí habla que contraen con subsidio asignado, habla de los anteproyectos aprobados, o no corre para... Ahí está hablando específicamente de la norma de los 160 o de los estacionamientos. El artículo 9 habla, ¿cierto?, en relación al artículo 70, que es el que habla de las cantidades de las viviendas. Pero es que Alejandro, yo creo que dice, acabas de leer textual que dice que es de la presente ley. Y acuérdate que la ley que está... Sí, y resulta que nosotros hemos aprobado con la 19.547. Son cosas distintas. Así lo entiendo yo. Ay, Dios mío. Mira, va a llegar de todas maneras, Alejandro, en los próximos días un informe detallado sobre el tema de la ley de copropiedad. Y ojalá que haya, o sea, yo creo que de todas maneras debiera haber algún tipo de solución para los proyectos del DC-19, porque los proyectos del DC-19 ya están muy complicados. Entonces, debieran resolverlo, sí. Sí, debería resolverse. Y no sé si tenemos algo de tiempo como para entrar en estos dos casos. Bueno, uno era el caso del Sheraton, en que lo habíamos visto con anterioridad desde el punto de vista técnico, pero que ahora lo último que hay, que voy a irme derecho a esto, es este dictamen de la Contraloría a solicitud de Patricio Germán, en que alegaba por el hecho de que la Dirección de Obras rechazó la solicitud de invalidación del permiso y respaldó técnicamente el proyecto. Y en este caso, entonces, la Contraloría lo que dice es que el dictamen que había ordenado la invalidación expresaba que el proyecto en su totalidad no respetaba la norma urbanística de coeficiente de ocupación de suelo, al encontrarse este coeficiente completado con las construcciones previamente emplazadas que corresponden al hotel propiamente tal, y luego que no correspondía entonces que la Dirección de Obra indicara que lo expuesto en el dictamen era una suposición que no era correcta y que la aprobación del proyecto estaría conforme a la aplicación de la norma. Y dice la Contraloría, en efecto, es útil recordar que los dictámenes de la Contraloría son obligatorios para los órganos de la administración sometidos a su fiscalización, de modo que su inobservancia importa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores públicos involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa. Entonces, acá el dictamen de la Contraloría reitera entonces que este permiso tendría que haber sido invalidado y que en este sentido no podría haber un argumento en un sentido contrario de parte de la Dirección de Obra. Ahora, acá además hay un reclamo de ilegalidad presentado que está en la Corte, así que probablemente este tema no ha concluido con este dictamen de la Contraloría, pero sí es importante tener en cuenta este párrafo, no solamente aplicable a este caso, sino que al hecho de que los dictámenes de la Contraloría
son obligatorios para los órganos de la administración sometidos a su fiscalización. Esto es direcciones de obra, CEREMI, DDU, etcétera, ¿ya? Y luego en el caso del proyecto Egaña, que bueno, nos ha tocado verlo bastante en los últimos días, y si bien esto es posterior a la época del informe que yo le entrego a ustedes, que correspondía en realidad hasta las cosas más bien hasta el mes de marzo, pero este ha sido, digamos, ha tenido bastante repercusión en la prensa. Acá esto se origina porque efectivamente acá el Tribunal Ambiental, el año pasado, lo habíamos visto acá en la reunión de la AOA, el 25 de noviembre había acogido parcialmente una reclamación interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental asociada a la aprobación de este proyecto que contaba con una declaración ambiental aprobada, pero que los vecinos reclamaron de que no se les había acogido su solicitud de participación ciudadana. El Tribunal Ambiental resolvió anular parcialmente la resolución de calificación ambiental en lo referido a la evaluación de luminosidad, que sería efecto sombra, y refractación, debiendo el CEA completar la evaluación en ese aspecto, disponiendo la realización de los estudios pertinentes. El CEA y la empresa inmobiliaria señalaron que la refractación, y especialmente el efecto de sombra, no serían aspectos que deban ser evaluados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero el Tribunal Ambiental de todas maneras acogió lo reclamado por las comunidades, ¿ya? El tribunal señaló que contrariamente a lo señalado por la reclamada, la falta de luminosidad o efecto sombra puede producir alteraciones o impacto en los sistemas de vida de grupos humanos. Y como consecuencia, entonces, ordenó retrotraer la evaluación ambiental. Con fecha 4 de marzo del 2022, el 4 de marzo recién pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó este proyecto que contaba entonces con una resolución de calificación ambiental favorable del año 2019, luego de este proceso de vuelta a revisión a partir de los temas planteados en el año pasado por el Tribunal Ambiental. Los propietarios del proyecto, Inmobiliaria Fundamenta, dicen que van a recurrir a otras instancias judiciales, pero la verdad que es una situación muy compleja para este proyecto, dado además considerando que era un proyecto que contaba con una resolución de calificación ambiental favorable, pero que los vecinos reclamaron al Tribunal Ambiental por el hecho de que se les afectaría, que se generarían cargas ambientales y que por lo tanto estas comunidades habrían tenido derecho a participar en una participación ciudadana dentro del marco de la declaración ambiental, cosa que la verdad que en la ley no está considerada como tal, está considerada la participación ciudadana en los estudios y no en las declaraciones, pero el Tribunal Ambiental le dio la razón, se ordenó retrotraer la declaración y finalmente se rechaza el proyecto. Así que un caso bien complicado porque una inmobiliaria que efectivamente se había sometido al sistema, no es que lo hubiese, digamos, evitado o algo por el estilo. Es complejo desde ese punto de vista esta resolución. Sí, Carmen Paz. Sí. Ya que estamos terminando, me gustaría informarle o contarle nomás a los asistentes que estamos organizando una charla, una presentación junto con Marcela Rivas respecto de la ley de copropiedad inmobiliaria. Tenemos que fijarle fecha, lo vamos a hacer prontamente. Espero, si Dios quiere, que antes de la charla nos hayamos podido reunir con Vicente Burgo, el jefe actual de la DDU, para aclarar algunas cosas, para que la charla no sea puras dudas nomás o cosas que tenemos que plantear, sino que contarles sobre algunas soluciones, pero la próxima semana le estaríamos informando de en qué fecha sería esa charla, tema único, ley de copropiedad inmobiliaria y de qué manera afecta a los proyectos de arquitectura.